Víctor Moreno, autor del libro Preferiría no leer. ¿Qué nos está pasando? Pues yo creo que nada, en particular nada, porque ser humano no es privativo de la lectura, no es consecuencia de leer para nada. Es decir, se atribuye a la lectura unos efectos maravillosos, pero que en la práctica no se pueden verificar empíricamente. Creo que se ha hecho un discurso de los efectos de la lectura completamente falso, grandilocuente, porque sería de idiotas, pero de idiotas y subnormales profundos, el comprobar que la lectura nos hace más humanos, más creativos, más demócratas, etcétera, y que no leyéramos. Es que, vamos, sería de idiotas. De hecho, usted sostiene en este libro que la percepción de que no leer es un problema, pues la tienen quienes leen o quienes leemos, no quienes no leen, ¿no? Efectivamente, porque la problematización de la lectura no la hacen quienes no leen, sino precisamente los que leen. Yo entiendo que deberíamos dejar tranquilos a los que no leen, porque probablemente son el espectáculo, el resultado de cómo las instituciones, los discursos y las formas de hacer que a las personas pues ha fracasado en cierta medida. No sé, atribuimos a la lectura una capacidad de transformación del sujeto, de la persona, pues que no es real. Y yo entiendo que esa decisión de problematizar la lectura, de problematizar sobre todo a los lectores que no leen, a las personas que no leen, me parece que es una falsedad absoluta. Hemos convertido la lectura en una especie de farmacopea, gracias a la cual podemos resultar todos los problemas. Es decir, el libro elevado a la categoría del paracetamol. Los libros deberían venderse casi en las farmacias en lugar de las librerías. Y es falso completamente la lectura. No sabemos realmente qué hace la lectura con el sujeto, qué hace la lectura con nosotros. Para quienes no le conozcan, vamos a presentar brevemente a nuestro invitado de esta tarde aquí en La Ventana. Víctor Moreno es filólogo, es escritor, es también profesor jubilado. Y Víctor, me han chivado que ahora trabajas mucho en una huerta en Villafranca. ¿Las alcachofas te quitan horas de lectura? Para nada, a mí no me quita la lectura, nada, porque yo el tiempo que tengo, a mí me sobra el tiempo para ir a la huerta y para leer, para escribir y para mil historias de este tipo, historias, actividades rumiantes, actividades intimistas, actividades que prescindo del contacto con los demás en muchos aspectos. Y cuando digo de los demás, prescindo de la televisión absolutamente, es decir, no, yo la televisión ni la toco, ni la enchufo, y por lo tanto tengo tiempo para todo, para estar con la gente, para estar con las alcachofas, con los cardos, y con toda la vegetación que me rodea. Es decir, el tiempo, la pérdida del tiempo, de decir que no se tiene tiempo, es otra de las falacias del ser humano. Hay tiempo para todo, lo que pasa es que hay que ser selectivos y hay que saber elegir. Es decir, si la lectura te lleva unos valores concomitantes, pues son los actos, son los valores que la gente a veces no desea, el estar solo, el prescindir del ruido, de la prisa, el buscar la utilidad en lo inútil. Y claro, son valores que contrastan y están contracorriente de la sociedad. La sociedad lo que valora es la utilidad, es el pragmatismo, es hacer las cosas siempre por algo, para sacar algo. Entonces la lectura, pues, no sacas absolutamente nada, e incluso yo diría que a veces absolutamente nada por los libros que lees, porque están vacíos completamente. Preferiría no leer es el título, Víctor, de tu último trabajo. Es un ensayo. Ya nos has mencionado una de esas causas que crees que conducen a las personas a no leer, el discurso de los efectos maravillosos de lectura. Yo estaba acordándome, Víctor... Ha fracasado. Claro, ha fracasado ese discurso. Entonces, eso de la teoría, por ejemplo, de que leen más las mujeres, de que leer te hace más de izquierdas, de que te hace más inteligente, ¿todo eso fuera? Totalmente fuera, para nada. O sea, es decir, no sabemos realmente cuántas personas leen en la sociedad. Las estadísticas son falsas completamente, casi todas. Y luego tampoco sería importante saber cuántos leen, sino el modo de leer, cómo se leen los libros. Es decir, lo más importante y la clave está aquí, en cómo se leen los libros. Porque Nietzsche decía, por ejemplo, que la verdadera experiencia lectora empieza cuando uno cierra el libro y empieza a rumiarlo, ¿no? A rumiar lo que ha leído y a percibir realmente su ser a través precisamente de la lectura que ha hecho. Es decir, junto con este discurso de la lectura, que ha sido grandilocuente y que realmente
no sirve para nada, porque a los adolescentes, sobre todo, si se les dice que van a ser más creativos, más críticos, se te ríen. Va un profesor a decirles, si leéis vais a ser más creativos y más críticos, y los chavales te pueden decir como tú, porque desde luego ni eres humano, porque No ven esa creatividad en las aulas, ¿no? Para nada, ni la capacidad crítica, además, ¿qué creatividad? Y que crítica, Claro, tú has sido profesor, Víctor, muchos años, y uno de los 40 años. 40 años. Una de las causas que conducen a esta situación también es que el sistema de enseñanza, o qué se hace con la lectura ahí, ¿no? Es que el tema de la lectura dentro del sistema educativo, pues también ha fracasado. Es decir, el sistema educativo no consigue dos cosas fundamentalmente. La primera de ellas es que el alumnado adquiera una propensión positiva hacia los libros, una actitud positiva hacia la lectura, porque su aprendizaje y su educación lingüística ha sido nefasta, ha sido poco libertaria, muy escolarizada. Y luego, por otra parte, hay un aspecto que es fundamental también, que es, y muy triste, por cierto, el comprobarlo, y es que a pesar de que tengas un desarrollo de la competencia lectora óptima, es decir, que puedas leer para identificar lo que lees, comprenderlo, interpretarlo, valorarlo, que ese es el proceso realmente de un aprendizaje de la lectura correcto, tampoco te garantiza el que te hagas lector. Es decir, el hacerse lector es un verbo reflexivo, pertenece al ámbito personal, pertenece al ámbito de las decisiones. Y las decisiones para hacerse lector, pues pertenece a un ámbito en el que están en juego muchas variables. Y una de las variables realmente es también en la propia sociedad. La sociedad está contracorriente respecto a los valores que impulsa y cultiva la lectura. Es decir, la lectura no cotiza en la bolsa de la sociedad. Entonces, al no cotizar, pues no tiene ningún valor. Ser lector, Víctor, estaba pensando yo, como el viajar, ¿no? Se dice a veces que las personas que viajan es porque tienen un gen ahí en el ADN. ¿Puede estar vinculado a una predeterminación genética? Pues no te diría que no. Es decir, muchas veces yo lo he planteado en cursos de formación que he dado al profesorado, es plantear la cuestión desde el ADN, es decir, hay libros que lo plantean de una manera drástica y radical, ¿no? El hecho de que digan muchos padres a que si son lectores, los hijos han de ser lectores, pues se cae en un conductismo también muy falso, porque en una familia puede haber 5 hijos, haya uno que sea lector y los 4 restantes no lo sean. Es decir, probablemente el chip del genoma tiene algo que ver. Lo que pasa es que no está estudiado, y esto da miedo, porque esto te puede llevar también a una especie de a prioris mediante los cuales uno pueda plantearse, bueno, pues si depende del ADN, ¿para qué me voy a esforzar yo aquí? Absolutamente nada, ¿no? Entonces sería una tesis sociológica, sociobiológica, un tanto peligrosa. Yo espero que tenga que ver, pero no, al modo que te determina, pero no fatalmente. Todos estamos determinados por nuestra configuración cerebral, social, etcétera, pero no al modo fatalista. Por lo tanto, la intervención educativa, la intervención social, la intervención institucional, la intervención de los discursos, de la gente intelectual, de la gente, etcétera, tiene que intervenir también, y de hecho interviene de una forma favorable y a veces no de forma tan favorable. Víctor, he leído una frase tuya que me ha dejado un poco tembloroso, ¿no? Lo que hace la escuela en 10 años, lo deshace la sociedad en 1 minuto. Es que es así. Es tremenda, ¿no? Sí, a ver, alumnos y alumnas que han leído conmigo sobre todo en la secundaria, pero que leían una lectura personal totalmente fuera de los márgenes escolarizados, es decir, era una lectura que se hacía sin preguntas, sin evaluaciones de ningún tipo, porque yo les dedicaba una hora a la semana a la lectura personal de los libros que uno quisiera leer. Estos chavales después me los he encontrado ya siendo mayores, y una de las cosas que siempre me ha gustado preguntarles es qué tal las lecturas aquellas que hacían, si las seguían haciendo. Para nada, y eran chavales que tenían un desarrollo de la competencia lectora óptima, que leyeron de forma desescolarizada y que encima recibieron una educación de desarrollo de las competencias lectoras que subyacen en el acto lector, que son las de los que te he dicho anteriormente: identificar lo que leen, comprenderlo, interpretarlo y valorarlo. Es decir, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que están inmersos en una sociedad
que tiene otros valores y no nos damos cuenta de esto. Y las propias instituciones y los propios medios por los cuales los discursos, etcétera, que dominan a nuestra sociedad, es que están contracorriente de lo que la lectura es. Es que la lectura es un acto, aparte de que es un acto intelectual, es un acto emocional. Hay que estar solo, hay que abandonar a los individuos. Tienes que estar pues en una situación, en un contexto que no tiene nada que ver con el ruido, con la prisa, con el pragmatismo y el utilitarismo. Tiene que ver con la dimensión del ser, no con la dimensión del tener. Y eso es así. Y entonces la sociedad destruye por completo lo que la escuela puede hacer. En resumen, Víctor, que quienes leen mucho, poco, bastante, bueno, pues van a seguir haciéndolo, pero nunca han necesitado un plan específico, lo van a hacer y punto. Víctor Moreno. Lo que pasa que sí, Miquel, perdona que te interrumpa, es que sí que puede intervenir el factor del padre, el factor del abuelo, el factor del profesor. No sabemos realmente cómo nos convertimos en lectores. No. Es que esa es la clave. Está por descubrir en cada uno cuál es el circuito que conduce a esa... Es una historia personal, a esa pasión, lector, ¿no? Que en definitiva es la de la construcción de la propia personalidad. Me lo pones difícil, Víctor, pero tengo que acabar la entrevista y tengo que recomendar tu libro a quienes lo lean, ¿eh? O sea que editorializado iba a decir, editado por Pamiela. El libro Preferiría no leer, de Víctor Moreno, con quien hemos conversado aquí esta tarde en La Ventana. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima. De nada, a ti.